Hola, hola, hello, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, cualquiera sea la hora en la que estén escuchando esto. Este es un nuevo episodio número 3 de Noven Nerdo. A la hora de grabar este episodio, solamente subí el primero. Y quiero agradecer a los comentarios que hay ahí, sobre todo quienes pusieron que se identificaron con parte de lo que yo conté. Está buenísimo saber eso. Era un poco la búsqueda, ¿no? Con este podcast. Sentí la necesidad de hacerlo porque me imaginé que podía llegar a haber gente que se identificara. Si no, creo que no lo hubiera hecho. Bueno, la verdad que por ahora me gusta continuar con esto. Por cómo es mi personalidad, por cómo soy yo. No les extrañe que algún día diga último Noven Nerdo. Tampoco es que voy a poder hacer 10 temporadas, ¿no? Porque no solamente fue finita mi infancia, adolescencia en los 90, sino que además mi memoria es muy finita. Finita, entiéndase de que tiene fin, ¿no? No de que es finita o gruesa, les pido por favor. Hoy quería hablar, el otro día me acordé. Hace mucho que no viajo en transporte público, en colectivo, porque tengo auto y porque por la pandemia trabajo casi siempre desde casa. Una de las consecuencias de la pandemia fue que me acostumbré a trabajar desde casa y me manejo prácticamente siempre así. Pero a raíz de una de las actividades de mi hija mayor, me tomé un colectivo y en una de las detenciones del colectivo vi un kiosco de revistas. Y los kioscos de revistas para mí representan un montón de cosas. Cuando yo era chico, una época, por supuesto en los 90s, en la cual un niño de 8 años podía tranquilamente caminar solo 6 cuadras para ir a comprar algo y volver a su casa, no pasaba nada, realmente no pasaba nada. Menos acá en zona norte de la zona donde vivía yo, ahí por La Lucila, Olivos, una zona bien, ¿viste? Una zona bien de gente con mucha plata. Que como ya comenté en episodios anteriores, nosotros compramos ahí una casa, la empezamos a... mis viejos compraron una casa, la tiraron abajo, empezaron a construir la casa de sus sueños y se quedó todo en la mitad. Y terminamos siendo un poco los parias del barrio. Pero bueno, a lo que voy es que yo solía hacer expediciones al kiosco, muchas veces para comprarle cigarrillos a mi viejo. Polemiquísimo, pero bueno, eran cosas de esas épocas. Y justo en la esquina donde empezaba el centrito comercial de La Lucila, había un kiosco de revistas. Y yo siempre me quedaba maravillado en los kioscos de revistas porque siempre había alguna historieta, la revista Fierro, icónica revista de historieta argentina. Pero siempre había algo, hoy por hoy hay un montón, ¿no? Pero en aquella época no había publicaciones de manga, ni mucho menos. Pero había alguna que otra revista para chicos que traía algo de información. La benemérita revista del Magic, ese canal tan maravilloso que disfrutábamos en el cable y canal en el cual daban muchísimo anime. En mi caso, bueno, esa revista del Magic siempre traía información sobre los anime que daban en el canal y etc. Pero de vez en cuando había alguna rareza, que vaya uno a saber por qué terminaba en el kiosco de revistas, ¿no? Así, por ejemplo, conocí la primera revista láser. La revista láser, quienes no la conozcan o quienes no sean de Argentina y a lo mejor no sepan qué es, fue la primera revista que yo recuerdo hecha de manera muy profesional, que traía toda la información sobre qué estaba de moda en ese momento en Japón, qué animes podían llegar pronto a la región. Incluso a veces hacían reseñas de animes que ya se veían en otros países de Latinoamérica y que acá decíamos, ¿por qué no llegan? ¿Qué pasa? ¿A quién tengo que matar? Y debe haber sido una de esas excursiones al kiosco en las cuales a lo mejor yo me llevaba la poca plata. Yo no les quiero mentir, yo no me acuerdo si me daban plata por semana o por mes, tipo mensualidad,
como para que yo tuviera plata para comprarme algo en el recreo del colegio, o si me quería comprar figuritas, etc. No recuerdo cuál era la periodicidad, toma, mira qué palabra, que mis viejos me daban plata, pero yo de vez en cuando podía ahorrar algo y en estos casos me compraba, por ejemplo, la revista Láser. Y la revista Láser era hermosa, 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 mientras acá pasa un vecino en moto a toda velocidad. Como les dije, esto va sin editar y grabado sin freno, y puede haber sonidos extraños. Hoy está más fresquito, así que aire acondicionado no van a escuchar. Pero los kioscos de revistas desde esa época siempre me inspiraban eso, era ilusión. Y cuando descubrí que a las 3 cuadras de ese kiosco había otro cruzando la vía, me encontré con un mundo nuevo, porque ese otro kiosco sí traía más cosas. Y tenía de vez en cuando alguna cosa rara, algún cómic extraño, que por supuesto yo no me podía comprar, porque en esa época teníamos muy poca plata, y por supuesto que no era tan común poder pedirle 3, 4 pesos a tus viejos para poder comprarte una revista. No era común. Yo ni siquiera lo pedía porque sabía que no había, que era difícil. Pero qué maravilla los kioscos de revista. Qué maravilla. Y al día de hoy me acuerdo, como si hubiera sido ayer, pasar por el kiosco de revistas de la esquina y ver cómo se vendía. Bueno, ahora todavía hay, pero estas revistas con un cartón enorme de fondo. Entonces vos no era que veías la revista, veías un cartón enorme con la revista pegada y una imagen enorme en el cartón, así como si fuera un póster, y un VHS y un video que decía Dragon Ball, episodios inéditos en la TV. Y yo me volví loco cuando vi eso. En este caso, el primero que yo vi, y que me lo compraron mis viejos, afortunadamente, era un VHS que cubría la pelea entre Goku y Ten Shin Han del 22º torneo de las artes marciales. La final de ese torneo. Que claro, acá en la tele todavía el Magic no había emitido esos episodios. Entonces era una novedad absoluta. Y si mal no recuerdo, esa revipóster con un video de regalo salía 10 pesos. $10, ¿no? De aquella época. Un gasto importante. Y me compré esa maravilla y la disfruté como loco. Debo haber visto ese VHS 200 millones de veces. Y recuerdo que al tiempo salió otro de esos, que en este caso cubría la pelea entre Goku y Piccolo, la final del 23º torneo de las artes marciales. Todo de la etapa Dragon Ball, ¿no? Previo a Dragon Ball Z. Dragon Ball Z yo todavía... No es que no sabía qué era, porque sí lo conocía por mis visitas a las comiquerías del centro o a los videoclubes, que es un buen tema para otro episodio. Pero que eran capítulos que todavía acá no habían salido en la tele. Entonces era increíble poder ver eso. Y por supuesto eran tanto el de Ten Shin Han como el de Piccolo. No terminaban. Te dejaban con el final abierto y vos... ¡Ah! ¡Qué demonios! Una bronca. Y me acuerdo que cuando me compré el segundo, este de Piccolo y Goku, mi papá me dijo, pero no entiendo, si esos capítulos los dan en la televisión, ¿para qué te compras esto? Y yo le decía, porque es una novedad, porque lo quiero ver antes, pero ¿por qué no grabás vos los episodios? Y a partir de entonces despertó mi viejo una actividad hermosa que duró mucho tiempo, en la cual yo compraba VHS vírgenes y con la videocasetera, estoy tirando mucha data que calculo que los menores de 25 no van a tener ni idea de qué estoy hablando. El VHS, ¿no? El video, la cinta de video, muy común en los 80s, 90s y un poco 2000. Y la videocasetera, ¿no? El aparato para reproducirlos y para grabar. Entonces lo que yo hacía era ver el episodio. La mayor parte de las veces era, yo veía el estreno del episodio. Mentira, el estreno era a las 12 de la noche. Generalmente yo estaba ya dormido, o si no estaba dormido me prohibían ver la tele a esa hora. Entonces veía el capítulo a las 7:30 de la mañana y veía dónde estaban las pausas, dónde iban a comerciales. Entonces cuando lo repetían a las 7:30 de la tarde, yo ponía el video a grabar y estaba ahí,
listo, como yo ya había visto y me acordaba dónde estaba el corte comercial, estaba ahí listo para que cuando iba al corte comercial ponía pausa. Pasaba todo el comercial, bla 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 bla. Cuando volvían ponía rec de vuelta o soltaba la pausa. Y así grabé un montón de episodios ya de Dragon Ball Z. Porque eso lo empecé cuando empezaron a dar Dragon Ball Z. Entonces, claro, en cada VHS, que ahora no recuerdo, pero creo que los VHS, si los grababas a una velocidad específica, que la calidad quedaba un poquito peor, te duraban hasta 6 horas, si mal no recuerdo. Con lo cual, entraban muchos episodios. A lo mejor estoy tirando fruta, a lo mejor no eran tanto, eran 3 horas o 2 horas y media. Pero bueno, entonces claro, entre los cortes comerciales, que yo los sacaba, yo dejaba el opening al principio del video y después en los próximos episodios lo cortaba. Entonces era como quedaba, de manera muy cutre, pero quedaba como una edición que parecía una gran película, larga, con un opening al principio, capítulo, todo pegado sin cortes comerciales, y al final recién el ending, si me daba el espacio. Yo tenía que ir calculando, ¿no? De ahí cuánto me quedará. A veces pasaba que se cortaba el video en la mitad de un capítulo, entonces ahí yo puteaba como un enano y en el VHS siguiente arrancaba ese mismo capítulo de cero. Y debo haber hecho 5 o 6 VHS. Y lo que me encantaba a mí hacer en esa época, como alguna vez les conté ya en este podcast, teníamos compu con internet por el trabajo de mi viejo y de mi vieja. Lo que hacía era, me metía en internet, buscaba imágenes de Dragon Ball para descargar, que era toda una odisea, y después en el Corel Draw, quien sepa algo de diseño gráfico va a decir, ¿qué? Porque claro, ahora es muy lindo y muy común usar el Illustrator, el Photoshop, pero en aquel momento pisaba fuerte el Corel Draw. Hoy por hoy ya casi nadie lo usa. Y mi viejo había aprendido a usar el Corel Draw y me enseñó un poco, y yo, típica cosa de esa edad, ¿no? A los 10 años agarrás cualquier cosa y lo aprendés a hacer solo. Y a mí me encantaba dibujar y hacer cosas en el Corel. Entonces yo diseñaba las tapas de esos VHS, las imprimía y las armaba. Y por ahí deben estar. Acá en mi casa yo sé que no los tiré. Yo sé que por lo menos 2 recuerdo que tengo de esos VHS caseros que grababa con los episodios, en este caso de Dragon Ball Z. Todo por esa idea tan ocurrente de mi papá, ¿no? Como diciendo, está bien, por supuesto, yo grababa cosas que ya había visto, pero lo hacía como pensando en que me iban a quedar para el día de mañana. Y me acuerdo que de vez en cuando yo reveía esos episodios. Hoy por hoy es una cosa muy vetusta, ¿no? Pero bueno, en aquel momento era una linda manera de entretenerme haciendo algo. Y sin querer queriendo, explorando un montón de partes artísticas, ¿no? Porque todo ese juego con el Corel Draw y qué sé yo, hacía que yo explorara y aprendiera más de computación. Cosas que me vinieron en utilidad para más adelante. Y después recuerdo cuando se estrenó el Club del Anime, un enorme programa en Magic Kids que lo daban los sábados. En algún momento estaba en la madrugada, pero yo recuerdo que veía el que era, quiero y creo recordar que era de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Duraba 4 horas el programa, era muy largo y siempre daban episodios de Dragon Ball, de Caballeros del Zodíaco y, si mal no recuerdo, de Sailor Moon. A lo mejor estoy mintiendo y duraba 2 horas, pero mi recuerdo es que era larguísimo el programa. Debe haber durado 2 horas, no creo que fueran 4. En un principio conducido por la misma gente que hacía la revista Láser, por Leandro Oberto, que sabía un montón. Entonces el tipo te tiraba una cantidad de data y te hablaba de anime. Y claro, yo que era un pendejo de 12 años, 11, 10... toda esa data era, ¡wow! No te puedo creer que existe esto, no te puedo creer que existe lo otro. Así descubrí el opening original de Caballeros del Zodíaco, porque claro, acá en Latinoamérica todos conocíamos Los Guardianes del Universo, esa cosa gallega basada en la francesa. Y cuando el tipo dijo, bueno, y ahora les voy a mostrar en exclusiva lo que es el opening original de Caballeros del Zodíaco, y yo esperaba ver esa misma canción en japonés. Cuando arrancó Pegasus Fantasy, se me volaron las chapas. Dije, ¿qué?
Y me acuerdo que fue el inicio de mucho descubrimiento y de mucha exploración. De darme cuenta de que había un mundo gigantesco de entretenimiento que no conocía y que sin duda alguna fue un antes y un después. Qué programa del bien el Club del Anime. Después lo empezó a conducir una chica que se llamaba Mariela del Carril, que dicho por ella misma, ella no sabía nada de anime. A ella le armaban los guiones y ella los decía al aire. Y con el tiempo después fue aprendiendo y haciéndose fan. Pero no sabía mucho. Pero qué programa del bien el Club del Anime. Toda esa época realmente, ir a un kiosco de revistas y darte cuenta de que había una novedad, de que había algo nuevo, era épico. Me acuerdo, por ejemplo, con Pokémon. Primero una pequeña anécdota, ¿no? Pokémon se estrenó el anime. Me encantaba. Y un día, en el colegio, un amigo me dice: che, me bajé para la compu un juego de Pokémon. Dije, ¿un juego de Pokémon? Dale, mentira, yo no le creí. Hasta que fui a la casa y efectivamente me mostró que se había bajado un emulador de Game Boy y un ROM de Pokémon. Les estoy hablando cosas que para ese momento eran ¿qué? Un amigo, un compañero de colegio que era incluso más tecno que yo. Y me acuerdo que yo me lo bajé en mi casa o me lo pasó en disquete. No, me lo pasó en disquete. Increíble, es tremendo todo esto, es maravilloso. En 2 disquetes, creo que en uno el emulador y en el otro el ROM. Y me lo bajé en casa y, Dios mío, qué increíbles tardes pasaba jugando al Pokémon Red en esa ROM de Game Boy. ¡Ah, Dios! ¡Qué éxtasis jugar a esos juegos! Por favor, qué placer gigantesco. Lo que daría por volver a esa época para disfrutar de esa manera esos ROMs. Y con el tiempo, claro, fui descubriendo que existían el Pokémon Red, el Blue, que existía un Pokémon Green que nunca se había editado en el mercado occidental, el Pokémon Yellow, y me acuerdo de haber vivido en vivo cuando se anunció que iban a lanzar el Pokémon Gold y Silver con 100 nuevos Pokémon. ¡A la mierda! Increíble, no podíamos más con este amigo que era bastante nerd como yo. No podíamos esperar y me acuerdo que justamente en otro de los kioscos de revistas, porque en esa época había 3 kioscos de revistas cerca de mi casa. El de la esquina, el de cruzando la vía y otro que estaba de este lado de la vía, voy a decirlo así, pero más alejado. Y en ese kiosco de revistas un día vi una revistita que, si no me equivoco, también la sigo teniendo, una revista chiquitita de fabricación bastante artesanal con los 100 nuevos Pokémon de Gold y Silver. Y era gracioso porque se ve que era una edición de algún artista que se había puesto a redibujar, habría visto los diseños originales y los copió. Entonces tenías a los 100 nuevos Pokémon con información medio chafa y con un dibujo que no era el original, no era la terminación real, sino que eran dibujos de este artista que lo habrán contratado para hacer la edición de esta revista de manera muy chafa. Pero claro, yo tenía de primera mano los nuevos Pokémon. Y cuando después se consiguieron los ROMs del Gold y Silver, era confirmar que era todo real. Tremendo. Y cómo disfruté el Pokémon Gold y Silver. Esos juegos los viví de una manera muy intensa y muy especial. Y bueno, y los kioscos de revistas fueron parte de eso también. Diría que ya para cerrar, como última gran experiencia en un kiosco de revistas y como esas experiencias que recuerdo de manera muy intensa y maravillosa, fue la revista Otaku. Que a lo mejor estoy loco, pero creo recordar que hubo una sola edición, con una tapa con Iki de Fénix, y venía con un CD-ROM, ¿no? Un CD interactivo que metías en la compu y se abría un menú, como un programa, donde podías acceder a carpeta de imágenes, videos, música, y así fue que yo descubrí mucha de la música de Saint Seiya. Canciones increíbles, y me hice fanático de la discografía de Saint Seiya. Y conocí, incluso tenía un apartado de webs que podías entrar a páginas que yo no conocía, como la famosa Ice Planet, dedicada a Saint Seiya, que hoy por hoy sigue ahí viva y con la querida Cynthia
que era la webmaster y creadora, que hoy por hoy trabaja en Editorial Ibrega, que es la que editaba la revista Láser, etc. Y que hoy es la mayor editorial de manga en Argentina. Kioscos de revistas siempre en mi corazón. Y bueno, a ustedes, gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Nos vemos la próxima. Chau, chau.